tenerle ahí al lado, esta es mi vida. Y la pobre tiene Alzheimer. Ella es mi vida, ella. Esta pareja lleva juntas 71 años y la vacuna les va a permitir vivir tranquilos, sin miedo al virus. Es la cara más amable que nos deja la vacunación aquí en Canarias. Todo en una jornada en la que Canarias reanuda la inoculación con AstraZeneca, incorporando a los esenciales de hasta 65 años de edad. Una imagen que se va a repetir desde hoy por todo el archipiélago. Hola, muy buenas tardes. Ya lo ven, avanza la vacunación en una jornada en la que estamos además muy pendientes de posibles medidas adicionales para esta Semana Santa. De momento no hay nada cerrado, pero Silvia Mascareño parece que esta tarde en la Interterritorial de Salud va a estudiarse varias posibilidades. Sí, la más destacada, el cierre de toda actividad no esencial a partir de las 8 de la tarde para evitar una cuarta ola de la pandemia. Gobierno y comunidades autónomas lo negocian esta tarde, una negociación que no será nada fácil. Aquí en las islas, con la actual evolución de los casos, los expertos creen que podemos estar en una cuarta ola después de la Semana Santa. Los virólogos nos han explicado hoy la alta incidencia en el archipiélago que contrasta con la mejoría de otras comunidades. Hay dos causas, hay menos personas inmunizadas y hay cierta relajación y las personas no cumplen igual las medidas. Pasta, arroz, legumbres, enlatados, muchos productos infantiles, si es verdad que es un producto que nos donan muy poco. Llamamiento a la solidaridad ante el aumento de las necesidades del Banco de Alimentos en Tenerife de hasta un 40%. La zona sur de la isla es la más afectada. Ahora mismo esta institución ayuda a más de 33.000 familias. Y segunda jornada del debate sobre el estado de la nacionalidad canaria. Hoy se han reanudado las intervenciones con los grupos que apoyan al gobierno. El presidente ha recordado que Canarias está preparada para administrar más de 30.000 vacunas diarias y se dan de plazo, Pilar Rumeu, buenas tardes, 5 años para poder diversificar la economía de las islas. Efectivamente, Isabel, buenas tardes. 5 años para diversificar la economía, aprovechando los fondos europeos y apostar, entre otras cosas, por un turismo fortalecido. Son palabras del presidente en este debate en el que, como dices, hoy ha comenzado con la intervención de los grupos parlamentarios que forman parte del Ejecutivo canario. Han defendido la gestión del Gobierno de Canarias en esta época de pandemia, poniendo sobre la mesa las medidas que se han tomado desde el punto de vista económico, social y sanitario. Las críticas han venido una vez que ha terminado su intervención Antonio Hernández por parte de los grupos de la oposición. Sí, Coalición Canaria, Partido Popular y Ciudadanos han coincidido en que los grupos que apoyan al Ejecutivo han hecho hoy un discurso, dicen, alejado de la realidad, con muy poca autocrítica. Y todo ello en una segunda jornada del debate más sosegada incluso que la de ayer, marcada, como saben, por la pandemia y las restricciones sanitarias. Gracias, Antonio. Enseguida volvemos en directo al Parlamento. En Madrid, los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy declaran este miércoles como testigos en el juicio sobre la caja B del Partido Popular. Lo van a hacer por videoconferencia. El principal acusado en este juicio, Luis Bárcenas, asegura que ambos conocían la contabilidad opaca del partido. No es habitual que tengamos llegada de migrantes en tan mal estado de salud, pero sobre todo en pateras con tantos menores y tantas mujeres. Es la primera vez, en 25 años que yo llevo trabajando en este complejo que se da esta situación. Así define la gerente del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria la situación vivida en la última semana con el ingreso de migrantes llegados en patera. 23 personas han sido hospitalizadas en este complejo y por primera vez con más menores ingresados que adultos. También confirma que la madre de la niña fallecida el pasado domingo pudo despedirse de la pequeña, aunque pasaron varios días hasta que pudo acompañar a su hija. Y habrán notado la calima que hoy se ha intensificado sobre las islas. Está presente en los cielos de toda Canarias, dificultando algo la visibilidad. Y si hoy lo notamos, mañana lo haremos más. Aumentará la calima y el bochorno en las próximas horas. Los termómetros podrán superar en algunos rincones de Canarias los 28 grados. Bueno, pues para las próximas horas, lo decimos, esperamos más calima y calor y vientos. Aira Falcón.
Sí, porque la Agencia Estatal de Meteorología ha emitido avisos de nivel amarillo por probables rachas de viento muy fuertes del sureste en todas las islas, salvo en El Hierro. Y también hay aviso de calima en la provincia oriental, donde será más densa mañana por la tarde-noche. Este episodio viene acompañado por un incremento de las temperaturas que mañana jueves superarán los 28 grados en muchos puntos del archipiélago e incluso rozarán los 30 en la costa oeste de Lanzarote y en el sur de Gran Canaria y Tenerife. Luego les ampliamos la información en el espacio del tiempo. Empezamos con esa reunión de la Interterritorial de Salud que comienza en apenas media hora en Madrid. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha insistido esta mañana en que no hay medidas adicionales a las ya pactadas, pero lo cierto es que sobre la mesa se encuentra la posibilidad de adelantar el cierre de la actividad no esencial a las 8 de la tarde. Silvia Mascareño, ¿qué posibilidades se barajan a esta hora del día? Pues a esta hora todo sigue en el aire. En apenas media hora, Gobierno y comunidades autónomas se reúnen para decidir si deben aumentarse las restricciones de cara a la Semana Santa para frenar el aumento de los contagios. No está en el orden del día, pero el Ministerio de Sanidad en las últimas horas se ha puesto en contacto con representantes de distintas comunidades autónomas para ver su opinión acerca de imponer nuevas medidas, entre otras la más destacada esa, la del cierre de toda actividad no esencial a partir de las 8 de la tarde, algo que afecta sobre todo al comercio y a la hostelería. Será una negociación muy complicada porque hay algunas comunidades autónomas que ya lo rechazan, por ejemplo Andalucía o Madrid, que creen que eso podría provocar el aumento de las reuniones en el interior de los domicilios, mientras hay otras como Castilla y León que está a favor. Canarias va a esperar esta tarde a leer la letra pequeña de esa propuesta para tomar una decisión, pero la realidad es que la ministra en las últimas horas ha reiterado la necesidad de que tengamos prudencia ante el aumento de los contagios, aunque insisten que la última palabra la tendrán las comunidades autónomas. Nos enfrentamos ahora a fechas en donde la movilidad pudiera, digamos, incrementarse, pero quiero recordar que tenemos una declaración de actuaciones coordinadas. Las autoridades delegadas competentes en cada comunidad autónoma, si así lo estiman, pueden adoptar otras medidas. No hay ninguna propuesta en el orden del día del Consejo Interterritorial para adelantar el toque de queda. En el caso de que se plantee, habrá que ver los términos en que se plantean las cosas. Yo no me pronuncio sobre lo que no existe. Bien, todo en un momento en el que Canarias tiene una alta incidencia de casos de COVID. Con la actual evolución, los expertos creen que podemos estar en una cuarta ola después de Semana Santa. Aseguran que Canarias no acaba de bajar su curva por una cierta fatiga pandémica y porque tenemos menos gente con anticuerpos. Los contagios en el archipiélago superan los 200 casos diarios desde hace ya 2 semanas. La incidencia acumulada ha subido desde entonces 15 puntos hasta los 135 casos por cada 100.000 habitantes. Los epidemiólogos alertan. La cuarta ola está en cierne. Si no nos quedamos en casa en esta Semana Santa, vamos a tener un aumento enorme de casos de enfermos y de fallecidos. Preocupan algunos municipios del archipiélago que están entre las grandes ciudades con más casos por 100.000 habitantes de España. Entre las 20 primeras se encuentran Santa Cruz de Tenerife, con una incidencia que supera los 330 casos, Puerto del Rosario con 328 y Las Palmas de Gran Canaria con 279, aunque en la lista también aparecen otros como La Laguna, Granadilla, Arrecife y Adeje. Son los núcleos poblacionales con mayor densidad. Y encima en Canarias durante la primera y segunda ola apenas fue afectada. Entonces toda esa fracción de población es susceptible de infectarse. Eso y la relajación de la población nos acercan inevitablemente, según los expertos, a la cuarta ola de la pandemia después de Semana Santa. En Fuerteventura la situación epidemiológica preocupa a las autoridades. En estos momentos, según el Área Insular de Salud, hay un acumulado de casos activos de 168 personas, una tendencia negativa que no parece mejorar. En la comunidad, pues estas últimas semanas hemos visto un repunte que se va a ver reflejado a nivel hospitalario, pues probablemente la próxima semana y la siguiente, que además coincide con la Semana Santa, con lo cual ahora mismo estamos muy preocupados. Un crecimiento de casos por el que no se descarta cambiar de nivel. Prácticamente la tendencia y los números pues nos acercan cada vez más a un nivel 4 o a un 3 reforzado. Entonces, la decisión que tome el Gobierno de Canarias en ese sentido no la conocemos en estos momentos. Es por ello que desde el Cabildo Insular se impulsarán distintas medidas de contención del virus, para lo que se pide también colaboración ciudadana. Extremar y cumplir las normas y las recomendaciones sanitarias.
En los próximos días se aumentará la vigilancia en las calles con presencia de policía canaria. Van a estar aquí hasta que salgamos de esta situación grave o casi crítica a la que estamos llegando. No se activará por el momento al ejército, aunque no se descarta. Y mientras tanto, hoy se ha reanudado la vacunación con AstraZeneca en toda España, el mismo día en el que Italia ha bloqueado un cargamento con 29 millones de dosis que la farmacéutica pensaba enviar al Reino Unido y que podrían corresponder a Europa. Aquí en Canarias se ha retomado esa vacunación con AstraZeneca en esenciales de hasta 65 años. Tenía muchas ganas de vacunarme, pero estaba un poquillo asustado con todo lo que han dicho, pero me llamaron ayer tarde y mira. Vine un poco nerviosa, la verdad, pero no, estoy contenta. En 15 minutitos está bien, no nota absolutamente nada, que es lo más probable que vaya a suceder, nos podemos marchar directamente. ¿Vale? De acuerdo, pues muchas gracias. Son los primeros mayores de hasta 65 años que ya han recibido la vacuna de AstraZeneca. AstraZeneca es una buena vacuna, lo que pasa que hubieron problemas que superan un poco lo que conocemos toda la población y nos asusta, pero cuando una agencia como la del Medicamento Española decide que se puede poner, no hay ningún problema. Lo importante es vacunarse con la vacuna que nos toque. El Centro de Salud Dr. Guigú pretende inocular solo de AstraZeneca a 600 personas al día. Y estupenda, yo me encuentro ahora mismo estupenda, así que vamos a ver. Muy bien, muy bien, muy bien. No, ningún síntoma y perfecto. Hay que vacunarse. Y ojo con no acudir en el último momento a la cita, las dosis no pueden guardarse. No las podemos desperdiciar una dosis es un pecado capital. Así que sobre la marcha tenemos listados y empezamos a llamar a alguien que pueda acudir en ese momento. El nuevo límite de edad amplía el orden de campaña y se combina con la vacunación de Moderna y Pfizer. Ya con 83 años que tengo, estaba deseando que eso para vacunarme. Siendo con 50 años menos. Canarias supera ya la cifra de 241.000 vacunas administradas. Y mientras se reanuda ese calendario con AstraZeneca, sigue la vacunación de grandes dependientes. Hoy hemos asistido a una vacunación en un domicilio en Las Palmas de Gran Canaria. Él tiene 103 años y ella supera los 90. Llevan más de 70 años casados y esta vacuna les va a dar una oportunidad de seguir más tiempo juntos. Son Josefina y Antonio. Ella ha vivido 92 años, él 103. Juntos aguardan la llegada de una vacuna que les protegerá, que les dará más vida, aunque lo que realmente le da vida a Antonio... De tenerle ahí al lado, está mi vida. Y la pobre tiene Alzheimer. Y es mi vida ella. Una vida para enmarcar tras 71 años juntos. 4 hijos, 8 nietos y 2 bisnietos, que yo no esperaba verlo. Buenos días, ¿qué tal, doña Antonio, doña Josefina? Aquí venimos a administrarle la segunda dosis. Y llega Pilar, viene con su nevera, en ella trae vida. Podemos hacer algo por ellos. Ahora al menos tenemos la vacuna que nos ayuda. Un pinchacito pequeño, ¿vale? Respire hondo, muy bien. Respire hondo, muy bien. Aguanta un poquito. 2 pinchazos, 2 tiritas y las palabras que llevan meses esperando escuchar. Antonio, está usted ya vacunado. Ahora espera a que le llegue la inmunidad. Antonio se queda... tranquilo. Y antes también estaba tranquilo. Y quienes administran esa vida piden... un poco de paciencia, porque todo no está en nuestras manos, sino a veces dependemos de que nos llegue material. Por material quiere decir vacunas, vacunas que son tiempo, tiempo para seguir compartiendo la vida juntos. Del exterior estamos muy pendientes de las nuevas restricciones en Reino Unido y Alemania, nuestros 2 principales mercados emisores de turistas de cara a la Semana Santa. En el caso de los británicos, a partir del próximo lunes serán multados con 6.000 euros si salen de vacaciones. En Alemania no ha durado ni 24 horas el cierre que proponía el gobierno. Cuando el turismo comenzaba a despegar, Reino Unido y Alemania desaconsejan los viajes internacionales. No creemos que viajar en este momento sea beneficioso. Pero 24 horas después de este anuncio, Merkel da un paso atrás y no mantendrá el confinamiento hasta el 8 de abril como había anunciado tras recibir presiones del sector económico. El gobierno británico sancionará con hasta 6.000 euros a todos aquellos que realicen viajes no esenciales, una medida que se mantendrá hasta el 17 de mayo. Todo para evitar que la inminente cuarta ola golpee al continente. Italia y Francia, con duros confinamientos, han vuelto a tener los hospitales saturados en varias regiones.
La vacinación es una prioridad nacional. Brasil notifica récord de fallecidos, 3.251 víctimas en la última jornada, pero Bolsonaro asegura: Nuestra vida tiene que continuar. India ha detectado una nueva variante doblemente mutada que podría volver a disparar los contagios en el país. Aquí en las islas la pandemia ha empeorado la situación de las familias que ya lo estaban pasando mal. En Tenerife ha subido en un 40% el número de hogares que necesitan alimentos, especialmente en el sur de la isla, hasta llegar hasta los 33.000. El Banco de Alimentos pide solidaridad para poder atenderlos a todos. Estamos terminando esto. A ver si ponemos luego la salsa de tomate. Y de esta forma preparan los voluntarios del Banco de Alimentos de Tenerife la comida que va a ser destinada a las más de 33.000 personas que atienden en la actualidad. Nos ha aumentado la necesidad en un 40%. Y con la pandemia el perfil de solicitantes es más amplio. Desde familias que hace un año nos colaboraban en las grandes recogidas, donaban, y ahora mismo se ven en la necesidad de solicitar alimentos. Siendo el sur de Tenerife una de las zonas más afectadas. El tema del turismo ha hecho mucha mella, entonces claro, estamos hablando de familias que directa o indirectamente viven del turismo. Y afirman que simplemente con las donaciones no nos llega. Por eso necesitan más alimentos. Pasta, arroz, legumbres, enlatados, muchos productos infantiles, si es verdad que es un producto que nos donan muy poco. Y por ello hacen un llamamiento a la ciudadanía para que se animen a donar a través de su página web o llevando el alimento a sus instalaciones. Entre este año y el próximo, Canarias va a recibir unos 630 millones de euros de los fondos europeos Next Generation para la recuperación económica. Comisiones Obreras ha denunciado hoy que el Consejo Coordinador que ha creado el Gobierno de Canarias para gestionar este dinero está integrado solo por cargos públicos. El sindicato cree que debe contar con empleados públicos cualificados. La idea es inyectar mucho dinero para que el crecimiento sea rápido y ágil, ¿no? Por eso es el papel muy importante de las administraciones públicas y de los empleados públicos. El modelo que ha utilizado el Gobierno en respecto a los recursos humanos es crear contratos de personal directivo con un alto coste económico para las arcas públicas y, sin embargo, relegar al personal funcionario. Segundo día del debate del Estado de la Nacionalidad Canaria. Nos vamos ya en directo hasta el Parlamento. Allí sigue nuestra compañera Pilar Romeu. Pilar, hoy el turno ha sido para los 4 partidos que apoyan al Gobierno. El presidente de Canarias ha dado de plazo de aquí a 2026 para poder diversificar la economía. Sí, Isabel, se trata de aprovechar esos fondos europeos para tratar de diversificar la economía y, entre otras cosas, por ejemplo, fortalecer nuestro turismo. Palabras del presidente en este debate que esta mañana comenzaban los grupos parlamentarios que forman parte del Gobierno. Como decías, el primero en subirse a la tribuna ha sido el Grupo Parlamentario Socialista, que dice que hay 3 objetivos a cumplir. Uno es la vacunación, otro es la gestión precisamente de esos fondos europeos y también el reto humanitario de la migración. Su portavoz, Naira Alemán, ha destacado la buena salud de la que goza el Pacto de las Flores, ese pacto que existe en el Gobierno de Canarias entre 4 partidos políticos, y también la buena sintonía que existe con el Estado. En sus 40 minutos de discurso, Naira Alemán se ha referido hasta en 5 ocasiones al Plan Reactiva para la recuperación económica blindado en el presupuesto de 2021. Sin embargo, ha incidido en la importancia de gestionar los fondos europeos. Las expectativas son tantas que reconozco que el miedo al fracaso es una realidad presente. Por ello, presidente, debemos actuar de forma compacta y a sabiendas de que lo que hagamos o dejemos de hacer tendrá consecuencias claras en las próximas generaciones. Son fondos que vienen fundamentalmente para cambiar el modelo productivo pensando en la futura, en la próxima generación, recuperando el tejido, el impulso, el músculo económico cuanto antes. Y lo vamos a seguir haciendo. Para ello hay que cumplir también, dicen, con la vacunación y la ayuda humanitaria a los migrantes. Ha recordado el camino que queda por recorrer más allá de la pandemia. Hablo, presidente, del plan de salud mental, de la atención temprana, de la atención a la dependencia, de la protección de la infancia, de la lucha contra la pobreza, de la formación profesional, de las inaplazables mejoras en los centros educativos. Culminaba la portavoz socialista diciendo que tenemos que tener perspectiva, horizonte, estrategia de futuro. Saber cuáles son las urgencias, pero que los árboles no nos impidan ver el bosque. Tenemos una ruta que culminar. Centrada, dicen, en los ciudadanos y con vistas a la diversificación y modernización.
Nueva Canarias, por su parte, reconoce errores del Gobierno, pero dice que en cuanto a la gestión de la pandemia siempre se ha estado por encima de la media. Su portavoz, Luis Campos, ha dicho que es el mejor ejecutivo en el peor escenario posible y sí ha sido crítico con el Estado y con la Unión Europea en cuanto a la crisis migratoria. Nueva Canarias pone el acento en la crisis derivada de la pandemia, una situación inédita de la que el Gobierno ha respondido con solvencia, pero también con autocrítica. Reconociendo de entrada que pudimos hacer algo más en algún momento, seguro, como siempre puede suceder en cualquier gestión de crisis. Que este Gobierno ha estado por encima de la media en todos los parámetros de gestión relacionados con la crisis del COVID. Tenemos que reconocer que en nuestro país, y especialmente en Canarias, porque estamos en Canarias, la sanidad pública y la educación pública han podido responder a la pandemia mejor que en ningunos otros lugares. El socio de Gobierno se reafirma como parte fundamental del Ejecutivo y critica la gestión de la política migratoria. Que no es tanto la crisis migratoria, es la nefasta gestión de la crisis migratoria por parte de quienes tienen esa responsabilidad. Pondremos siempre por delante la defensa de la gestión de nuestra tierra frente al Gobierno que esté en Madrid. Pero no seremos tampoco cómplices de quien pretenda que todo el fenómeno migratorio quede en Canarias. La inversión en lo público, pero también repensar el modelo económico con un turismo más sostenible. Nueva Canarias apuesta por el desarrollo del autogobierno amparado por el Estatuto de Autonomía. El portavoz de Sí Podemos Canarias, Manuel Marrero, ha garantizado la estabilidad del pacto de gobierno y dice que tienen capacidad para liderar la recuperación de nuestro archipiélago. Las críticas, por su parte, han ido hacia la oposición y también a la gestión migratoria. Dice que Canarias no se puede convertir en una cárcel de inmigrantes. Después de un breve recorrido por el año 2019 en materia de pobreza, presupuestos y Brexit, llega al 2020 y con él la pandemia. Y dentro de ese grupo, el profesorado, que tuvo que improvisar con sus propios medios y desde casa un aula virtual para su diverso alumnado, y que luego, en la nueva normalidad, pasó a ser uno de los primeros sectores que regresaron a la presencialidad en las aulas, en medio de una gran incertidumbre. A todos ellos, muchísimas gracias. El portavoz de Sí Podemos defiende la gestión de la sanidad pública y pide la estabilidad laboral para su personal. La fijeza que le permita tener algunas certezas ante tanta incertidumbre. Ese encuentro de décadas de tener una precariedad laboral lo vamos a resolver con los márgenes de la ley y dialogando como se hace con los sindicatos y con los representantes de los trabajadores. A destacar también en este cruce discursivo la situación de los menores no acompañados, con un triste recuerdo a la niña maliense. Se estremece uno cuando ve que la niña maliense, de la misma edad que tiene mi nieta Andrea, de apenas 2 años, murió el domingo después de su llegada a Canarias el martes pasado. Y se está jugando esto en Europa. Y por eso es clave que ese nuevo pacto sea un pacto que sea justo con los territorios fronterizos. Comparten preocupaciones y un gobierno cuatripartito. Pues también avala la gestión del presidente, la agrupación socialista Gomera. Su portavoz Casimiro Curbelo dice que es un milagro que el archipiélago esté en pie e insiste en que es el momento de apostar por otros sectores. La agrupación socialista Gomera ha defendido la gestión del Gobierno, pero asume que la salida a la crisis no puede hacerse en solitario y más en un territorio fragmentado. La gran lejanía, la insularidad, la carencia de materias primas, la dependencia. La doble y triple insularidad es un hecho tan contrastable como real. Hemos hecho esfuerzos, por ejemplo, con los combustibles y debemos buscar una fórmula para que el beneficio vaya al usuario. Se apuesta por un turismo sostenible, pero también por una diversificación real de la economía. Debemos apostar y ese camino está bien recorrido. Ahora debemos apostar por el sector primario, que está muy abandonado, por la economía circular, por la digitalización. Urgentemente tenemos que diversificar la economía y tenemos un tiempo y es limitado. El tiempo es 21-26. O sea, si realmente con todos estos fondos que ahora vienen queremos cambiar la economía, el proceso para hacerlo se enmarca en esos 5 años.
Curbelo ha reconocido que aún queda un largo camino para la recuperación y reivindica una mayor implicación del Estado, así como poner en marcha un plan de recuperación entre todas las administraciones públicas. Es lo que han dicho los grupos parlamentarios que han intervenido esta mañana, que son precisamente los partidos políticos que forman parte del Gobierno de Canarias. Por lo tanto, Antonio Hernández, el ambiente en esta sesión ha sido más sosegado que ayer. Sí, porque si ya de por sí, a causa de las restricciones sanitarias, el debate está transcurriendo con un ritmo diferente al de otros años, hoy, al tratarse de las intervenciones de los grupos que apoyan al Gobierno, ni siquiera ha habido un mínimo momento de tensión en el hemiciclo, algún rifirrafe, algo que sí ocurría ayer, evidentemente, entre la oposición y el presidente Torres. Precisamente la oposición, al finalizar la sesión de este miércoles, ha hecho una valoración de esos discursos de los grupos que sustentan al Ejecutivo. Los nacionalistas aseguran que han sido unos mensajes alejados de la realidad, con muy poca autocrítica, atribuyéndose proyectos de anteriores gobiernos de coalición canaria. Los populares sostienen que han sido unos discursos previsibles, triunfalistas, mientras que Ciudadanos los califica de discursos fríos. Han parecido discursos fríos, muy alejados de la gente que lo está pasando realmente mal en Canarias en estos momentos por la falta de recursos económicos para llevar adelante sus familias, y creo que seguir justificando, como han hecho los grupos que apoyan al Gobierno, pues me parece que es no querer ver la realidad. Algunos grupos parecen que están lejos de la realidad, parecen que todo en Canarias va bien. Las cosas negativas son o de los gobiernos anteriores o de la pandemia o de España y Europa, como en la migración, no asumiendo ningún tipo de responsabilidad. Hoy parecía que escuchábamos el eco, ese retumbar de las palabras del presidente de ayer, con unos grupos previsibles, en donde su discurso ha sido el no reconocer ninguno de los errores. Volvemos a ver a un grupo que apoya a un gobierno en el que, desde mi punto de vista, desdibuja la realidad de Canarias. Hasta hace casi una hora, hasta las 2 de la tarde, han tenido tiempo los grupos parlamentarios para presentar sus propuestas de resolución, que mañana defenderán y se votarán en el Pleno, poniendo así fin a este primer debate de la 10ª legislatura. Isabel. Gracias, Pilar, por esa información desde el Parlamento de Canarias. Nosotros continuamos adelante con el informativo. Participan en un simulacro de emergencia por riesgo volcánico en Lanzarote. Es parte de la formación con drones de la policía local de 8 municipios de la isla. La idea es unificar criterios entre los cuerpos policiales que utilicen estos recursos aéreos. Somos la única comunidad autónoma de España en tener, digamos, una idea de trabajo en conjunto. Se puede localizar personas, accidentes de circulación, aportamos datos que desde el suelo no se aprecian, rescate, incendios. Una mujer migrante llegada en patera sigue en estado crítico, ingresada en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Hay otros 7 adultos estables y 11 niños ingresados, aunque en buen estado de salud. Es el balance que se ha hecho hoy de este complejo hospitalario. Confirman además que se enfrentan a una situación de atención a menores y mujeres migrantes nunca ocurrida antes. Esta imagen, la de una mujer y su hijo desembarcando de la Salvamar tras ser rescatados de una patera, ha pasado de ser una anécdota a abrir una nueva crisis dentro de la grave crisis migratoria. No es habitual que tengamos llegada de migrantes en tan mal estado de salud, pero sobre todo en pateras con tantos menores y tantas mujeres. En 25 años que yo llevo trabajando en este complejo que se da esta situación. La más peligrosa ruta migratoria del Atlántico, la de Canarias, supone varios días de navegación que en casos como el de las pateras llegadas la semana pasada deja estas graves consecuencias físicas. Han tenido que beber agua de mar, eso produce una alteración importante y una deshidratación muy importante. Y esta imagen, la de la menor que llegó en estado grave y que finalmente falleció el pasado domingo, solo deja aún más incomprensión al saberse que su madre estuvo varios días, no precisa cuántos, en el hospital sin poder verla hasta que finalmente se le identificó. Cuando fue posible localizar a la madre de esta paciente en concreto, la madre estuvo con la niña. En total, 23 personas migrantes, de ellas 12 menores, han sido atendidas en este complejo hospitalario desde la pasada semana.
Y mirando hacia África, su desarrollo y además las oportunidades que abre el continente para las empresas canarias, el Cabildo de Gran Canaria ha firmado un convenio con la Confederación Canaria de Empresarios. La idea es captar fondos europeos y diseñar una estrategia para ayudar al continente vecino, aprovechando que las islas tienen trabajadores preparados y tejido empresarial. Un ejemplo es un proyecto para que migrantes puedan formarse en la isla en cursos de metalurgia. Podrían participar algunos de los jóvenes africanos que están aquí en Canarias, que han venido y que si retornan a su territorio, a su país, pues deben aprovechar el tiempo que están aquí para retornar formados. Políticas como que facilita el convenio marco que hoy firmamos, con políticas más a largo plazo, más de fondo, pues probablemente conseguiremos que lo que ha ocurrido de una forma tan desordenada se pueda gestionar de una forma más adecuada. En los tribunales continúa el juicio sobre la supuesta caja B del Partido Popular. Estamos muy pendientes de la comparecencia como testigos de los expresidentes del Gobierno, José María Aznar y Mariano Rajoy, que van a declarar por videoconferencia. El extesorero del partido, Luis Bárcenas, ha declarado como principal acusado que los exresponsables del partido, al menos cuando él asumió la tesorería, conocían el sistema de financiación ilegal. Será la primera vez que Aznar tenga que dar explicaciones ante un tribunal por la supuesta financiación irregular del PP. Ayer varios altos cargos como Álvarez Cascos, Arenas y Cospedal negaron la existencia de esa caja. Sí estaba así, pero efectivamente, claro. Y aquí en las islas, la concejal no adscrita de Santa Cruz de Tenerife, Evelyn Alonso, no ha acudido hoy a la audiencia previa del juicio contra su expulsión de Ciudadanos. A la vista solo han asistido los letrados de ambas partes y el tribunal. Recuerden que el voto de Alonso posibilitó la moción de censura que devolvió la alcaldía a José Manuel Bermúdez. El próximo 14 de abril tendrá lugar el juicio. El fiscal entiende que se debería adoptar la medida de suspensión cautelar de la citada expulsión. Vamos con más cosas porque la Policía Nacional ha detenido y ha puesto posteriormente en libertad al presidente de la Comisión Islámica de España, Mohamed Ayman Albi, en una operación antiterrorista en la que han sido arrestadas otras 2 personas. El arresto surge por una investigación judicial contra una presunta trama al-Albendín de financiación yihadista. Así es, al parecer la detención podría haberse llevado aquí en la isla de Tenerife, pero no habría sido la única. Otras 2 personas fueron arrestadas dentro de este operativo. Ayman Abdi es de origen sirio, tiene 74 años y para quien no lo conoce es el presidente de la Comisión Islámica de España y lleva varias décadas viviendo en nuestro país. Según han publicado ya varios medios de comunicación, estaría ahora mismo en libertad provisional. Una investigación que continúa abierta, que se encuentra bajo secreto de sumario y que podría formar parte de la operación Warnor llevada a cabo hace 2 años y en la que los agentes desarticularon una red dedicada a la financiación del yihadismo. El helicóptero del GES ha rescatado a 2 personas en La Gomera. El 112 recibió una alerta a primera hora de la mañana por una mujer accidentada con traumatismo en miembro inferior en la zona del Cabezo, en el barranco de Santiago. Se valoró trasladarla a pie, pero fue imposible debido a la orografía del terreno, por lo que tuvo que solicitarse medios aéreos. Un miembro de los servicios intervinientes tuvo que ser trasladado también al hospital por problemas de salud. Y atención, porque a esta hora del día estamos muy pendientes al derrumbe de un muro en una calle de Puerto Santiago, en el sur de Tenerife. La buena noticia es que, a pesar de lo llamativo de las imágenes, no hay heridos. Hace un mes, los vecinos de esta vía fueron desalojados por precaución y aunque les habían anunciado que no estarían fuera de sus casas a final de marzo, puede que este nuevo derrumbe demore la vuelta a sus casas. Lo habrán notado, el tiempo ha cambiado radicalmente. El archipiélago está afectado por calima, que se nota además en todas las islas y que ha subido la temperatura. Carlos Centurión, además, en la mayor parte del archipiélago. Una calima que afecta a todo el archipiélago y que hará que la visibilidad se vea reducida a 5 kilómetros y en casos puntuales a solo 3 kilómetros. Las zonas más afectadas son la isla de Gran Canaria y el sur de la isla de Tenerife. Es una calima típica de invierno,
cuando el polvo en suspensión llega a más baja altitud, lo que hace que la calidad del aire empeore, aunque en comparación con otras calimas de invierno, en esta ocasión ese polvo está en altitud algo más alta. Las temperaturas van a ser altas en todas las islas, donde se rozarán los 28 grados. Y a partir de mañana el viento comenzará a soplar con algo más de fuerza. Será un viento del sureste que puede llegar con rachas de hasta 80 kilómetros por hora. El sol no brilla del todo, la calima lo tapa. En Las Palmas de Gran Canaria apenas se ven los barcos fondeados. Aquí no veremos Gran Canaria y desde este mirador de Santa Cruz de Tenerife debería de verse esa isla. Pues aquí en Canarias tenemos dos tipos de calima, lo que serían las calimas de invierno y las de verano. Las de invierno son inyecciones de polvo de zonas más cerca de Canarias, más de la costa de África, y que suelen llegar a nivel más en superficie. Son intrusiones más potentes y viene una capa comprimida que afecta a la población, afecta a las zonas bajas de la isla. En verano vienen de zonas más lejanas del archipiélago, más del centro del norte de África, y llegan en alturas. Desde aquí, en condiciones normales, pues veríamos la parte más alta de Güímar, el Valle de los Rodeos y las montañas de la Esperanza, y al fondo se vería hasta incluso el observatorio, el astrofísico, etcétera, etcétera. Lanzarote y Fuerteventura por el momento no son las islas más afectadas. No tiene por qué una llegada de calima afectar siempre a Lanzarote y Fuerteventura y quizás o no al resto de las islas, sino dependiendo de cómo se mueva, como es el caso ahora, que digamos va más por el sur y está afectando a zonas sur. Y este cielo algo más claro es el de Santa Cruz de la Palma, aunque la calima irá a peor en las próximas horas. Esta calima llega tras un otoño y un invierno que ha servido para llenar los embalses en muchas islas. En La Palma, el volumen de agua en las balsas se encuentra al 80% de su capacidad. A pesar de eso, el Consejo Insular de Aguas pide un uso responsable de este bien tan preciado. Tendríamos que retroceder varios años en el tiempo para encontrarnos con datos tan positivos como los actuales en cuanto al agua de La Palma. El año pasado teníamos la mitad de lo que tenemos este año y con unas perspectivas de continuar a peor. Cuando estábamos en marzo, las esperanzas de que lloviera ya se habían anulado completamente. Los 11 embalses con que cuenta el Consejo Insular de Aguas de La Palma aunan más de 2.800.000 metros cúbicos de agua, lo que viene a ser un 80% de su capacidad total, que van desde el 26% al que se encuentra la balsa de la Caldereta en Fuencaliente, por ser cola de canal, hasta el 100% al que se encuentran varias presas del norte. Las copiosas lluvias no solo aportaron gran cantidad de agua a los embalses, sino que hicieron que los agricultores pudieran ahorrarse varias regadas. Aún así, desde el Consejo se sigue pidiendo moderación. El consumo tiene que ser bastante responsable desde ya. Yo creo que el verano que vivimos el año pasado mentalizó a todos los usuarios, tanto para abastecimiento como para riego, que esto ha cambiado. Según Rodríguez, la solución a la escasez de agua no pasa por esperar a que llueva más, sino por hacer un uso responsable del agua, promoviendo el ahorro. Y hoy se conmemora el Día Nacional del Trasplante. Profesionales y pacientes han querido resaltar la importancia de la donación de órganos para poder salvar vidas. En el último año en Canarias se han realizado un total de 196 trasplantes de órganos y 314 de tejidos, gracias a la generosidad de más de un centenar de donantes. Tras esa mirada sonriente y ese caminar ligero se encuentra Pedro Bordón, el primer paciente trasplantado de corazón en Canarias hace tan solo un año y medio. En el Día Nacional del Trasplante ha querido hacer un llamamiento a la población. Le quiero decir a todos los donantes o a los posibles donantes que regalen vida. Se me ha quitado el miedo. El miedo ese que tenía, coño, me desperté. Desde que en 1981 se pusiera en marcha el primer programa de trasplantes, se han realizado un total de 4.497 en Canarias. Bueno, esa es una de las bendiciones de la sanidad pública, es decir, que tenemos todos los medios, toda la disposición, todo el convencimiento de que esto puede funcionar y funciona. Un trabajo en equipo que también cuenta con asociaciones. En este caso lo que tendemos es a pedir a las autoridades sanitarias un mejor tratamiento, el evitar las largas colas de espera. Listas de espera que se actualizan cada día con la solidaridad de los donantes. Sean conscientes de las donaciones, que nos beneficiamos todos.
La comunidad científica ya no duda de la existencia de vida en otros planetas. Así lo asegura el investigador del Instituto Astrofísico de Canarias, Héctor Socas, el único científico español que participa en el estudio de la NASA sobre búsqueda de inteligencia extraterrestre. El canario Héctor Socas ha sido el único científico español seleccionado por la NASA para participar en la búsqueda de inteligencia extraterrestre, un estudio que se retoma ahora después de haber sido abandonado en los años 90, porque ya la comunidad científica no duda de la existencia de vida en otros planetas. No hay mucha duda ahora mismo en la comunidad científica de que debe haber vida en otras partes del universo, incluso, si me apuras, vida inteligente. La cuestión es a qué distancia están. Son 53 científicos de 15 países los que proponen pistas de la evidencia del uso de tecnología en otras partes del universo, como la contaminación o la cantidad de satélites, entre otras evidencias. Hay una serie de compuestos que si los detectamos, no quiere decir que tengan que estar ahí, pero si estuvieran ahí, querría decir de forma prácticamente impepinable que alguien está usando industria. Un planeta que tuviera una cantidad enorme de satélites, eso a lo mejor lo podríamos detectar con la tecnología actual. Y eso podría ser un indicio fuerte también. Una misión espacial para la que no hacen falta viajes interestelares, sino grandes telescopios y de gran alcance. Y esta noche en nuestro programa Noche de Reporteros de nuestra compañera Yaisa Díaz veremos el reportaje que ha elaborado titulado Hasta que nos extingamos, en el que se plantea el problema de la superpoblación, el aumento de la demanda de recursos y lo que esto supone para el planeta. Van a poder verlo, como decimos esta noche, a partir de las 10:15. Como especie vamos aumentando en número y reclamamos cada vez más recursos de la Tierra. El movimiento por la extinción humana voluntaria defiende que es el ser humano el causante de la mayoría de los problemas del planeta y que no debemos seguir reproduciéndonos. Hay otros problemas, por supuesto, pero serían más fáciles de resolver si fuéramos menos. Pero que seamos muchos, ¿es realmente un problema para nuestro planeta? La vida en el planeta no está en peligro la forma de vida de los seres humanos en el planeta. Los expertos aseguran que la sexta extinción masiva está más cerca de lo que creemos si seguimos solo pensando en el ser humano como el centro de todo y no como parte de un todo. Incluso hay científicos que plantean que debemos mudarnos a otro planeta. A ver cómo metes a 8.000 millones de personas en unas naves espaciales para llevártelas a otro planeta. ¿Estará el futuro en la tecnología como piensan los transhumanistas? ¿Qué nos salvará? En esta nueva entrega de Noche de Reporteros veremos Hasta que nos extingamos. Y en esta crisis uno de los sectores que más está resistiendo es el primario. Un grupo de desempleados en El Hierro se están formando para dedicarse a la ganadería y la agricultura. Dentro de ese proceso aprenden, entre otras cosas, a elaborar quesos artesanales y productos lácteos. Si ellos tienen alimentos de calidad y comen alimentos de calidad, pues el producto va a ser buenísimo. Así empieza el proceso para la elaboración de quesos artesanales, un curso que se está impartiendo a futuros ganaderos y agricultores del Hierro. El objetivo principal: manejo de la leche, hacer técnicas en quesos, por ejemplo, aprender lo que es una pasteurización, simplemente que sepan lo que es y cómo se hace, hacer un queso fresco, controlando lo que son las temperaturas, las cantidades de cuajo. 15 desempleados mayores de 30 años apuestan así por empoderar el sector primario. Tomando la temperatura para saber la temperatura que coja lo que es la cuajada, para el momento óptimo para partirla, lo que es cortar la cuajada. La mayoría de ellos nunca habían ordeñado y ahora son capaces de hacer estos productos exquisitos. Está muy bueno. La verdad que para ser la primera vez que estoy en esto y que hago queso, nos quedó súper rico. También aprenderán a elaborar yogures o mantequilla, nociones básicas para poder dedicarse en un futuro a un sector en decadencia que resurge tanto como actividad principal como complementaria. Vamos ya con un adelanto de los deportes. Hoy tenemos hasta poesía, Armando. Sí, tiene mucho de poético el deporte y sentimiento, pasión, como el que tiene, por ejemplo, Dani Hernández, portero del Club Deportivo Tenerife. Hoy lo escucharemos, ha jugado 4 derbis y no ha perdido ninguno, es un buen precedente para él. Escucharemos al portero blanquiazul y el sentimiento, la poesía, viene del lado amarillo, un aficionado que ha cumplido sus 2 pasiones. El fútbol, la Unión Deportiva y la poesía, en un libro en el que hay 225 poemas dedicados a jugadores de la historia amarilla y también a entrenadores. Uno de ellos, por ejemplo, Paquito,
Tiene que ver con un derbi y empieza con ese verso: tus facultades para el fútbol en lira humilde imploro. Muy bonito, la verdad. Después lo repasamos. Luego le vemos en el tiempo de deportes. Gracias, Armando. Y antes de finalizar, y como les decíamos, a esta hora de la tarde estamos muy pendientes de ese derrumbe de un muro en Santiago del Teide, concretamente en Puerto Santiago. Beatriz García se encuentra allí. Beatriz, ¿qué ha pasado exactamente? Pues ha sido el derrumbe de un muro que estaban construyendo para tapar un socavón que se había producido a mitad del mes de febrero y que había obligado a desalojar a los vecinos de la calle del Carmen, que es la calle justo que tengo a mi espalda, justo por encima de ese socavón. La empresa que estaba trabajando en las obras estaba construyendo un edificio y estaba trabajando sobre un muro que acabó por ocasionar un socavón, como decimos, a mitad del mes de febrero. Los vecinos desalojados llevan desde entonces alojados en unos apartamentos cerca de esta zona y tenían previsto volver a sus casas la próxima semana. Sin embargo, las obras que estaban realizando pues han acabado así, con este derrumbe que se ha producido hace apenas una hora y poco. Como pueden ver, incluso pues se han roto algunas tuberías y en estos momentos están los técnicos del Ayuntamiento de Santiago del Teide evaluando los daños junto con la empresa constructora de este edificio de vivienda que estaba pues previsto alzarse en esta zona. Ahora mismo hay mucha incertidumbre y los vecinos están muy preocupados por el estado de sus casas porque se ha derrumbado absolutamente toda la calle. Ahora mismo lo único que les queda en pie, como pueden ver, es la acera justo delante de esas viviendas. En total 6 viviendas entre el número 9 y el número 19 de la calle del Carmen aquí en Puerto Santiago. Gracias, Beatriz, por esa información en directo desde Puerto Santiago, en el sur de la isla de Tenerife. Afortunadamente no se ha producido daños personales y materiales, un derrumbe en esas viviendas que habían sido desalojadas hace semanas. Parece que los vecinos no van a poder regresar pronto a sus casas. Así finalizamos por hoy. Recuerden, como siempre, que la información regresa esta tarde en el Telenoticias 2 y que pueden seguir informados a través de nuestra web y también en las redes sociales. Disfruten de la tarde.